que hables a nuestro corazón y te rogamos, Señor, que hoy pueda ser un tiempo de gozarnos en ti. Quita, Señor, todas las distracciones, quita todo aquello que nos estorba para adorarte, para cantarte y para estar escuchando tu palabra. Y que hoy, Señor, podamos ir delante de tu presencia y ser edificados. Te lo pedimos todo, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares y así mismo voy a dar tiempo para que salgan los niños al culto infantil. Gracias a Dios por este tiempo que tenemos con los niños en el culto infantil, hermanos. Ha sido de gran bendición. Esta semana también, hermanos, Dios ha bendecido a nuestras familias. Los bebés de Mauro y de Vivi nacieron ya. El día jueves nacieron y están bien, gracias a Dios. Ya están en su casa, ya disfrutando, ¿verdad?, de su familia. Y qué gran bendición. Le decía a Mauro, bueno, Mauro, la iglesia está creciendo. Ya colaboraste, 2, ¿verdad?, de un jalón. Pero doy gracias al Señor, estamos orando por ellos como familia, hermanos. Ellos están caminando, están creciendo y sé que el Señor tiene también planes para ellos. Ellos estaban ya listos para bautizarse. Ya con esto vamos a esperar un poquito. Vamos a ir a la palabra del Señor, hermanos. Dios es tan grande y misericordioso. Dios es tan generoso, tan bondadoso, hermanos, que Él sabe cuando nosotros necesitamos consuelo. Dios nos conoce tan bien que Él sabe cuando nosotros necesitamos ser abrazados, fortalecidos, consolados. Dios nos conoce a cada uno y sabe cuándo necesitamos ser consolados, animados. ¿Alguna vez te has sentido animado por el Señor? Cuando vienes en un trabajo, en la obra del Señor, hermanos, que te desgasta y te desgasta y te desgasta, siempre, hermanos, el Señor va a fortalecernos. Y cuando encontramos esa fortaleza del Señor, esa palabra del Señor justo en el momento que la necesitamos, nuestro corazón, nuestro espíritu se siente así como, va, eso es lo que necesito. Y digo que el Señor sabe porque lo hemos experimentado y lo vemos a lo largo de la Escritura. Lo vemos a lo largo de la Escritura. Si tú no has sido fortalecido por el Señor, hermanos, ve a la palabra. Si no eres confortado por Él, si su palabra no te llena, ve a Él, ve a Él. Hoy vamos a seguir meditando en Hechos capítulo 18 ahora. Y el tema de hoy es, como dice el verso 9, no temas, sino habla y no calles. El Señor siempre nos va a fortalecer con el propósito de que sigamos en la tarea que Él nos ha encomendado. El Señor siempre nos va a animar para que continuemos en la tarea que Él nos ha llamado a realizar. Ser testigos de Cristo. Y ser testigos de Cristo, hermanos, no es fácil, no es sencillo. Dice ahí el verso 9: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. No temas, sino habla y no calles. Y me habla de 3 cosas ahí, rapidito: es confortar, para animarnos a continuar con la obra, y luego ahí mismo nos estimula a hacer la obra, hablar. La palabra de Dios se está refiriendo a eso. Quiero que comencemos meditando y comencemos leyendo, y solamente voy a hacer una lectura muy rápida, vamos a ir versículo a versículo, pero vamos a ir leyendo, y quisiera que tomáramos algunas cosas que hay alrededor para que pudiéramos entender cómo llega este versículo. Porque este versículo posiblemente lo leamos y bueno, el Señor me dice que no temas, y ya, no temas, y listo. Y lo podemos decir a otras personas, sí, pero el Señor es
sabe el trabajo que Pablo tiene y en las condiciones que está. ¿De dónde viene el apóstol Pablo antes de llegar a un lugar llamado Corinto? Dice ahí en el versículo 1, después de estas cosas, ¿de cuáles cosas? Pablo ha estado, ¿recuerdan? En el capítulo anterior en Tesalónica, luego va a Berea y luego llega a Atenas. Y allí en Atenas, Pablo se encuentra en una ciudad que es sumamente religiosa. No solamente religiosa, Atenas es una ciudad con mucha filosofía, muchos hombres sabios, muchos estudiosos. Y cuando Pablo llega ahí y ve toda su religiosidad, dice que Pablo se enardecía su corazón por ver tanta idolatría en ese lugar. Pero ve tanta idolatría y de pronto mira y dice, hay gente que sabe mucho. Y a veces, hermanos, llegar a este tipo de lugares, a veces nos da temor. ¿A poco no? Oye, aquí todos saben y todos estudian y todos conocen. Cuando me tocó las primeras veces predicar y estaba lleno de pastores, yo decía, pues ¿qué les voy a decir? ¿Qué les voy a enseñar? Pues aquí hay mucha gente que conoce. Pero siempre el Señor tiene una palabra. Pablo viene de Atenas, de este lugar, donde terminan unos burlándose de él cuando habla de la resurrección de Jesucristo y de la resurrección de los muertos. Otros terminan tirándolo a loco, luego te vamos a escuchar. Pero hay algunos, dice allí, que creyeron y se juntaron con él. Algunos creen que este mensaje de Pablo en Atenas, dicen unos, fue un fracaso. No hubo muchos convertidos. Ahí tenían que haber sido más convertidos porque era una ciudad realmente religiosa. Estaban en búsqueda, ¿no? Eran tan de mente abierta que adoraban hasta lo que no conocían, ¿no? Hasta lo que no conocían lo adoraban. Pero dice el versículo 1 del capítulo 18, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Ahora, ¿a dónde llega ahora Pablo? A Corinto. ¿Y qué es Corinto? Es una ciudad, es un puerto, de hecho tiene 2 puertos. Es una ciudad donde llegan barcos, donde hay toda clase de cosas que la gente pudiera necesitar. Pero al haber también toda clase de cosas, había muchas personas ahí de fuera. Y a Corinto se le conoce como un lugar, yo les decía en una ocasión, muy parecido a Las Vegas de nuestro tiempo. En Corinto hay mucho pecado, en Corinto hay mucha necesidad, en Corinto hay gente mala, gente perversa. Y dice que Pablo llega ahí. Y hermanos, yo creo que cuando pensamos en estas ciudades, pensamos en Pablo, nosotros siempre vamos a decir, espera al apóstol Pablo. A él le hacían lo que le hace el viento a Juárez. Y ponemos al apóstol Pablo en un lugar que sin duda alguna Dios le usó y le usó de gran manera y le siguió usando en cada uno de los lugares donde llegó. Pero Pablo era un hombre, era un ser humano. Pablo viene de ver una ciudad llena de idolatría. Y luego Pablo llega a otro lugar en donde también hay mucha idolatría. ¿Cómo llega Pablo a Corinto? Vamos a leer primero los Corintios, ahí adelantito. Capítulo 2. Versículo 1. Así que, hermanos, dice, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, dice Pablo, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Fíjense, él va y dice, yo no voy a usar todos mis argumentos, no, yo voy a usar solamente la predicación de Jesucristo. Y luego dice el versículo 3, y estuve entre vosotros, ¿cómo? Con debilidad y con mucho temor y temblor. ¿Cómo es posible que el apóstol Pablo tuviera temor? Bueno, sí, el apóstol Pablo tenía temor. Había ido a tantos lugares, había visitado toda la zona de Galacia,
había predicado el Evangelio, había regresado, había iniciado otra vez el segundo viaje misionero, había recibido persecución, amenazas, y ya sabía Pablo lo que venía. Como cristianos, hermanos, ya sabemos lo que viene. A veces no nos queremos dar cuenta, pero cuando estamos compartiendo el Evangelio, cuando estamos cumpliendo la misión a la cual hemos sido llamados, tú y yo debemos saber lo que viene. Y esto no quiere decir que no nos preocupe, ¿verdad? Cuando alguien dice, no, hermanos, tenemos que dar nuestra vida por Cristo. No, sí, se acabó y nada de estar allí con miedo. No, sí hay miedo, sí hay temor. Pablo dice, yo estuve, dice, entre ustedes, llegué a ustedes y estuve con temor, con mucho temor y temblor. Pablo es un ser humano, Pablo es un hombre, y en la segunda carta a los Corintios él habla de todo lo que le pasa, ¿verdad? Al final, capítulo 11, dice, fui apedreado, ¿verdad? Me bajaron por un canasto, fue perseguido, hablaron de mí. Así que, hermanos, llega un momento en el que sí hay temor. Llega a ese lugar y vamos a ver, hermanos, cómo llega de la misma manera como ha llegado a otros lugares, pero en esta ocasión es diferente, es distinto. Y vamos a ver lo que siguió ahí. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Entonces Pablo llega con una familia ahora, llega con un matrimonio, tienen algunas cosas en común, son judíos. ¿Qué más? Tienen el mismo oficio, ¿verdad? Hacen tiendas. Estos judíos creen en Dios, y entonces tiene como una buena relación con ellos, se queda a trabajar con ellos. Pero aun cuando Pablo se queda a trabajar con ellos, él está esperando tal vez, y no deja de hacer lo que él había sido llamado a hacer. Como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y Pablo ahora llega a ese lugar, se identifica con una familia que seguramente el Señor la puso allí. ¿No te pasa que llegas de pronto a algún lugar y tal vez con ese temor, y de pronto el Señor pone personas allí con las que te identificas? Y cómo el Señor pone personas allí a las cuales tienes todo para compartirles el Evangelio. Oye, yo también hago tiendas. Oye, tú te dedicas a qué. No, pues yo también. Y hay una puerta abierta. Pero dice el versículo 4: y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. O sea, Pablo lo sigue haciendo. Y yo siempre les digo, hermanos, ¿por qué el libro de Hechos lo repite tanto, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez? Pues ahí está, con el propósito de que nosotros miremos cuál era la pasión del apóstol Pablo. Iba a las sinagogas, continuó yendo a las sinagogas como lo había hecho desde el principio. Versículo 5: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, recuerdan al final en Hechos capítulo 17, después de Berea, al final dice el versículo 14 y 15: pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo, dice, se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Y dice la Escritura que cuando Silas y Timoteo vinieron, ¿de dónde? De Macedonia. En Corintios, el apóstol Pablo elogia a los hermanos de Macedonia, porque dice, los hermanos de Macedonia dieron ofrendaron para apoyar el ministerio, el trabajo que el apóstol Pablo estaba haciendo. Así que Pablo estaba trabajando, Pablo estaba en este oficio de hacer tiendas, Pablo estaba con Aquila,
Pablo estaba ahí con Priscila, trabajando. Pero dice que cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, en 2 Corintios nos deja ver que estos hermanos llegaron con una ofrenda para el apóstol Pablo. Y entonces Pablo dice que después de que ellos vinieron, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Vean qué cosas tan hermosas Dios hace y nos fortalece de muchas formas, de muchas maneras. El temor de Pablo pudo haber sido muchas cosas. Pablo encuentra llegando a una familia con la cual se identifica por el trabajo. Pablo tiene una familia con quien compartir la palabra. Pero no solo eso, después de esta familia que ahora trabajan juntos, después llega también a este equipo misionero Silas y Timoteo. Y ellos traen una ofrenda y vienen a él. ¿Cómo Pablo se va sintiendo y cómo Dios va trabajando en el corazón de Pablo? ¿Cómo Dios va obrando en medio de nuestras necesidades, en medio de nuestros temores, en medio de nuestras angustias? El Señor, hermanos, es fiel. Dice, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Y esta es la predicación. Cuando tú te sientas desanimado, cuando tú te sientas triste, cuando tú te sientas solo, cuando tú piensas que ya no sabes si vas a poder continuar haciendo esta obra a la cual el Señor te llamó, no decaigas. El Señor de una o de otra manera va a empezar a orar para fortalecer tu corazón, para fortalecer tu vida, para fortalecer tu ministerio. Lo fortalece con amigos. Lo fortalece con amigos que tienen algo en común y que ahora ellos vienen a Cristo, Aquila y Priscila. Los fortalece con otros amigos que vienen con ofrenda y que saben que los hermanos de Macedonia también están no solamente ofrendando, porque hermanos, cuando llega una ofrenda, cuando te llega una ofrenda de algo, de alguien, tienes que saber una cosa. En la escuela bíblica comentamos que no es solamente la ofrenda la que llega, sino también está la oración. De verdad, hermanos, cuando alguien manda una ofrenda, es que no solo llegó la ofrenda, es que alguien está pensando en ti. Cuando alguien va a otro país y de pronto llega y te trae un recuerdito, ¿qué piensas? Oye, esta persona pensó, andaba allá en la Torre Eiffel, andaba allá y se acordó de mí y trajo algo. El Señor está fortaleciendo al apóstol Pablo y ahora le trae a sus amigos, sus compañeros de viaje y trae una ofrenda. Y también se da cuenta que hay hermanos que están orando por él y hay una iglesia, iglesias que están sosteniendo la obra. Y Dios está diciéndole, Pablo, tranquilo, se ve difícil, pero aquí está. Versículo 16. Pero poniéndose y blasfemando esto, les dijo, sacudiéndose los vestidos. Y Pablo llega a un punto, hermano, ya lo ha hecho de pronto, pero cuando empieza otra vez la oposición, dice que Pablo llega a un momento en el que dice, ya no más. ¿Cuál es? Sacudiéndose los vestidos, dice, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Y este es un momento, hermano, miren, esto se lo está diciendo aquí a los hermanos, y más adelante en el capítulo 20, eso se lo está diciendo aquí a los judíos, pero en el capítulo 20, versículo 26, dice las mismas palabras. Por lo tanto, yo os protesto, es Hechos 20, 26, yo os protesto en el día de hoy, que hoy estoy, ¿qué? Limpio de la sangre de todos. 27 dice, ¿por qué? Dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y sabes, hermano, algo que te debe dar a ti satisfacción y tranquilidad es, si estás anunciando el evangelio de Cristo, si estás anunciando la palabra del Señor, tú podrías decir como el apóstol Pablo, estoy limpio, yo estoy tranquilo. Posiblemente la intranquilidad de Pablo al estar
yendo con los judíos, yendo a las sinagogas vez tras vez, tras vez, tras vez, y de pronto encontrar el rechazo de ellos una y otra vez, de pronto desanima también. Pero Pablo se da cuenta de algo y dice: Pablo, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo ya no soy responsable. Hermanos, cuando nos paramos aquí y predicamos la palabra del Señor, a mí me queda claro, me queda muy claro que ya no somos responsables. Yo como pastor no soy responsable de tus actitudes, de tus decisiones. Yo no soy responsable de lo que tú hagas o dejes de hacer. De lo que sí soy responsable es de predicarte la palabra de Dios, o de predicarte sueños, o predicarte fábulas, o predicarte cosas que te entretengan. De eso el Señor me va a pedir cuentas a mí. Y Pablo se da cuenta: el Señor me va a pedir cuenta de mí, de que haya predicado su palabra. Y Pablo descansa y dice: yo estoy limpio, les he predicado todo el consejo de Dios, les he hablado todo el consejo de Dios, y todo el consejo de Dios está desde Génesis hasta el Apocalipsis. Cada palabra, cada cita, cada historia está para que nosotros podamos aprender, para que nosotros podamos corregir, para que nosotros podamos ser instruidos, para que nosotros podamos obedecer o dejar de obedecer. Y Pablo llega a este momento y vean qué tremendo es el apóstol Pablo, porque dice: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. O sea, ustedes son responsables de decidir qué hacer con lo que han escuchado. Una vez más hubo oposición, una vez más hay blasfemia. ¿Sabes qué? Ya no es de mí, dice el apóstol Pablo. Versículo 7: y saliendo de allí se fue a casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios. Ahora, Pablo dice de la sinagoga: yo ya no voy a estar con ustedes, ya no les voy a predicar. ¿Y a dónde se va? Al lado, a la casa de al lado. No tienes que ir tan lejos. Cuando se cierra una puerta, no tienes que ir tan lejos. Saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Pablo está anunciando todo el consejo de Dios. Pablo está tranquilo por eso. Y ahora dice, y algunos dicen: bueno, Pablo no tenía que ir con los gentiles desde el principio. Bueno, ya entendió. Y eso lo hace descansar también. ¿Qué va a pasar con ellos? Ya les he dicho y no quieren, una y otra vez y no quieren. ¿Qué va a suceder? Pablo llega un momento en que entiende y dice: no está en mí, y tú y yo tenemos que descansar en eso. No está en nosotros las decisiones de los demás, sí está en nosotros que el evangelio llegue, que la palabra se predique. Yo les digo a algunos hermanos que a mí me gusta estudiar la Biblia de libros completos, y me gusta predicar así, porque si no predicara así, hay versículos o hay pasajes que yo no hablaría nunca de ellos. No predicaría de ellos, porque de pronto digo: oye, este versículo no, como que no me aporta mucho a mí, creo yo, ¿verdad? O este como que no, está muy duro, este no. Pablo dice: yo he predicado y estoy tranquilo, y el Señor le está dando, se fijan, en medio de esa tristeza, ese temor que el apóstol Pablo tiene por lo que pueda pasar allí. Pero vean lo hermoso que es que cuando nosotros cumplimos, el Señor obra. Versículo 8: y Crispo, el principal de la sinagoga, ojo, Pablo dice: hasta aquí, ya no más, me voy con los gentiles, y se va al lado. Pero Crispo, el hecho de que Pablo haya dicho: yo ya estoy limpio, su sangre sea sobre ustedes, ustedes son los que tienen la decisión, pero yo ya no más, parece que esto hizo que alguien tomara una decisión. Dice el verso 8: y Crispo, el principal de la sinagoga, ¿qué? Creyó en el Señor con toda su casa. Imagínense después de: yo ya no me hago responsable, yo quiero estar tranquilo, yo ya prediqué, ya les hablé. Crispo y toda su familia, dice, toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían, y ¿qué más? Y eran bautizados.
Por eso Pablo dice, bueno, al único que bauticé, a lo mejor fue a él. Eran bautizados. Cuando nosotros descansamos en el Señor y nos quitamos de la carga de, es que yo tengo que tener control, es que sí, es que si el otro toma una decisión, hace algo que no es correcto, dice otra cosa que no es, si hace, no es mi carga, no es tu responsabilidad. Si tu familia te escuchó que le compartiste el Evangelio vez tras vez y tomaron otra decisión, no es tu responsabilidad. Tu responsabilidad es hablar y compartir. ¿Sabes qué, hermano? Descansa. Porque el Señor hará la obra aun cuando después, aun cuando tú hayas callado, aun cuando tú ya no sigas hablando. Hay un testimonio de mi tía, hermana de mi mamá. Mis papás le hablaron, le compartieron por muchos años y ellos dijeron, ya no queremos que nos hables más, ya no más. Y el hermano de mis papás dijeron, está bien, ya no te vamos a hablar nunca más, pero nos das oportunidad una más. Y les compartieron el Evangelio y dijeron, que les va bien, gracias, aquí terminamos. Y 1 o 2 años después, habla por teléfono con mi mamá y me dice, ¿qué crees? Llorando, le entregué mi vida a Cristo. Mi mamá estaba en un mar de lágrimas, ¿no? Porque el Señor sigue trabajando, porque la semilla está ahí plantada, porque no te corresponde a ti, a mí. Y si eso te cansa, descansa ahora en el Señor. Crispo y toda su casa. Y miren qué manera de consolarnos el Señor a través de amigos, a través del equipo de trabajo, a través de mostrarnos que no es la carga que debemos llevar nosotros. El versículo 9, el Señor es muy claro. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, y yo les he mencionado, hermanos, cuando vemos, visión de noche, ¿no? Pablo cenó y se fue a dormir. Yo siempre he creído que es un buscar del Señor, es estar en oración, es estar buscando su rostro, es estar clamando a Él, es estar meditando en su palabra. Y en ese momento, dice, de noche, el Señor se presenta a Pablo en visión y le dice estas palabras: Pablo, no temas. Pablo, no temas, sino que habla. Y luego dice, no calles, Pablo. Imagínense todo lo que el Señor está haciendo en la vida de Pablo cuando Pablo llega con temor. Sí, hermanos, con temor, mucho temor. Dijo Pablo, la otra vez me dejaron por muerto, me apedrearon y me dejaron por muerto. Estas ciudades llenas de idolatría, posiblemente hasta aquí termine ya. El Señor le dice a Pablo, no temas, sino habla y no calles. Pero luego le da unas razones por esta. La primera, ¿cuál es? Porque yo estoy contigo. Pablo, no tienes que temer, tienes que seguir hablando y no tienes que callar. ¿Por qué? Estoy contigo. Esta fue la promesa que dejó el Señor Jesucristo cuando ascendió a los cielos. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Diciendo el versículo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Y Pablo está escuchando al Señor decir, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Y yo me pregunto, no sé si tú, pero yo me pregunto, o tal vez Pablo se preguntó, sí, nadie va a ponerme la mano para hacerme mal. ¿Y dónde estaba el Señor cuando me apedrearon? ¿Y dónde estaba, Señor, cuando me jalonearon y me sacaron a empujones? ¿Dónde estabas? ¿Y sabes cuál es la respuesta? Allí estaba yo. Allí contigo. O sea, estaba contigo en ese momento. Tú no estabas solo. ¿Estás vivo, Pablo, o no? ¿Estás de pie, Pablo, sí o no? Ahí está. Y a veces tú y yo podemos preguntar, sí, el Señor dice que va a estar conmigo. ¿Y dónde ha estado todo este tiempo? Cuando me ha pasado esto, cuando me ha pasado esto y esto y esto. Y el Señor dice, ahí he estado. Yo estoy contigo.
En Isaías 41:10 es un pasaje que conocemos todos. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre, ¿qué dice? Te sostendré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y en esos mismos pasajes que están ahí dice, aunque pases por las aguas no te anegarán, aunque andes por el fuego no te vas a quemar. Y lo que está diciendo es el Señor, yo estoy ahí contigo, Pablo, no temas. Y qué hermoso es cuando el Señor nos empieza a fortalecer y nos empieza a confortar y nos está diciendo, no temas, yo estoy contigo, no dejes de hacer lo que tienes que hacer, no tengas miedo. Ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Y luego termina diciendo esa frase, ese verso, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y parece que dice dos cosas. Una puede decir, no tengas miedo, no, yo tengo mucho pueblo aquí, te van a levantar y te van a defender. Posiblemente sí. Pero también el Señor puede estar diciendo allí directamente, creo esto es, Pablo, tú sigue hablando, porque todavía hay muchos aquí que van a creer. De los que ya han creído, hay muchos todavía. Es necesario ese temor que tú tienes. Pablo, yo estoy contigo. Aún faltan muchos que van a creer. Ahora, después de que Pablo ha sido confortado, ahora directamente, como dice el versículo 9, en esta visión de noche, donde el Señor Jesús una vez más le habla y le dice, Pablo, no temas, yo estoy contigo. Nadie te va a poder poner la mano sobre ti. El Pablo dice, nadie me va a poner la mano sobre mí aquí, nadie. No, Pablo, yo tengo mucho pueblo. Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hay muchos que van a creer. Y miren, hermanos, estamos aquí viendo cómo se estaba gestando la iglesia de los Corintios. Una iglesia a la cual Pablo escribió 2 cartas. Una iglesia que incluso era muy fácil que se contaminara por su alrededor. Y Dios tiene algo muy especial para esa iglesia. ¿Qué sucede después de eso? Dice el versículo 11. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Parece que Pablo dijo, aquí nadie me va a poner la mano encima, Señor. Entonces aquí me quedo, ¿no? Pablo está entendiendo, está siendo fortalecido y él sabe la necesidad que hay en ese lugar. Cuando el Señor te fortalece es para que permanezcas. Cuando el Señor te fortalece es para que cumplas con el propósito, para que no digas ya no voy para atrás, ya no quiero seguir. No temas, no temas, dice el Señor, yo estoy contigo. No temas, dice el Señor, ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Pero este verso, hermanos, aplica directamente a aquel hombre, aquella mujer, aquel siervo del Señor, aquel que está cumpliendo el propósito del Señor. Este no aplica para el Chapo Guzmán. No temas, yo estoy contigo, nadie te va a poder hacer frente. Y entonces empezamos a agarrar problemas no personales. Sí, estoy peleado con aquel hermano, pero aquí dice que nadie le va a poder hacer frente. No. Está hablando directamente a un hombre que está sirviendo y ministrando y que el Señor está diciendo, tranquilo, yo tengo el control, Pablo. Yo soy el que convence a las personas. Yo te suplo tu necesidad económica. Yo te suplo de amigos y equipo que estén a tu lado, como Aquila y Priscila, como ese equipo que trae ese apoyo económico, como Silas y Timoteo. Y ahora yo personalmente, y eso es lo bonito, te digo, no temas, aquí estoy. Pablo se queda 1 año y 6 meses, es el lugar donde más se ha quedado Pablo. 1 año y 6 meses para enseñar la palabra de Dios. Ahora, Pablo necesita ser fortalecido, hermanos, porque lo hemos visto una y otra vez. Y después de predicar el Evangelio y la palabra de Dios en una sinagoga, ¿qué viene? ¿Qué viene? Después de predicar el Evangelio en la sinagoga, persecución. Levántense los que no están de acuerdo, vamos a sacarlo de la ciudad, vamos a apedrearlo. Y Pablo necesitaba ser fortalecido. Tú necesitas ser fortalecido porque lo que viene, hermano, es lucha.
cargas, pruebas. Y sí, vean el versículo 12. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, Galión, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo, ya se estaban tardando, ¿verdad? Y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra él. ¿Cuántas veces no le llevaron a Pablo? Y Pablo se ha tenido que hablar y decir: no, miren, varones, hermanos, miren, esto no es así, esto fue así, y empieza siempre la defensa de Pablo. Y Pablo está aquí a punto de comenzar una vez más su defensa en el versículo 14. Vean, y al comenzar Pablo a hablar, ¿qué pasó? Galión dijo a los judíos: quédate con eso. Imagínense la promesa del Señor: hey, yo estoy contigo, tranquilo, no temas. Y de pronto dice Pablo: pues ahí viene la persecución otra vez. Y ya, varones, hermanos, pero cuando él habla, hermanos, Galión, el procónsul, toma la palabra. ¿Sabes? El Señor va a usar a quien sea. Dios va a ponerte ayuda de donde sea, de donde esté, para que venga incluso a defender lo que tú no puedes defender. ¿Qué dice Galión? Al comenzar a hablar Pablo parece que hasta le quita las palabras de la boca, ¿verdad? Parece que hasta le dice: hey, Pablo, espérame. Y sigue Galión hablando. Al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de hombres y de vuestra ley, ved por vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. ¿Y qué hizo? Váyanse de aquí. Vamos a dejar así como que: oigan, vienen a acusarme, vienen todos conmigo. Parece que en otras ocasiones la ley está de su parte y ahora no. Ahora este hombre llamado Galión toma la palabra, le quita la palabra. Y ¿sabes? Dios va a obrar. Cuando tú estás confiando en Él, cuando tú estás descansando en Él, tú dices: sí, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? Y Pablo ya está pensando en lo que va a decir. Y de pronto hay alguien que habla y dice: hey, déjalo tranquilo, no te metas con Él. Él no está haciendo nada malo. ¿Qué te pasa? ¿Y cuántos testimonios hay así en la obra misionera? Hombres que ya están a punto de apedrear o de golpear a los misioneros, y ellos dicen: hey, ustedes que se meten, déjenlos a ellos, o lo que quieran con ellos, conmigo, ¿no? Dios se manifiesta su mano y su brazo poderoso en medio de cualquier circunstancia con el propósito de fortalecerte. Dice: no temas. Y dice que los echó del tribunal. ¿Qué sigue? Miren lo que sigue, versículo 17. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes. ¿Quién es Sóstenes? Principal de la sinagoga. Ah, caray, que no era Crispo. Bueno, pero Crispo, acuérdense que ya se había creído él y toda su casa. Entonces, pues ya le dijeron: Crispo, pues ya no puede ser el que está enfrente de la sinagoga. Ah, pero ahora Sóstenes, él era de los que estaban levantando toda la turba contra Pablo. Y llegaba: como Sóstenes, tú nos estabas dirigiendo y no pudimos hacer nada a Pablo, pues ahora vamos contra ti. ¿Y qué le pasó a Sóstenes? Le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión no se le daba nada de ello. Galión así como de que ese no es mi problema, y Sóstenes estaba ahí. Ahora, hermanos, la verdad es que el Señor está misericordioso, que aún en estas cosas difíciles que podemos estar pasando, el Señor cumple su promesa de abrir el corazón, abrir el entendimiento. Vamos a 1 Corintios. Capítulo 1, versículo 1. Pablo dice: llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y dice: y el hermano Sóstenes. O sea, todo lo que sucede, hermanos, todo lo que pasa viene a redundar en bien para el crecimiento de la obra del Señor. Ahora el hermano Sóstenes, no sé qué sucedió allí, no me dice la escritura, solamente me menciona que en ese lugar a Sóstenes lo apedrearon,
Posiblemente Pablo se quedó ahí y dijo, oye, pues te golpearon muy feo, no lo sé. Pero el Señor va a cumplir su propósito y nos va a mostrar su amor y su gracia. Quiero concluir, hermanos. Puedes estar en medio de temor, y eso no quiere decir que no seas espiritual. Hermano, tengo temor. Ay, hermano, pues, ¿usted qué piensa o qué? Tenemos temores y necesitamos ser fortalecidos por el Señor. Tenemos temores y necesitamos de amigos que el Señor nos ponga. Y esta pareja primera, que después fueron parte de los viajes del apóstol Pablo, Aquila y Priscila, y hombres de verdad, una pareja de verdad muy fuerte en el Evangelio, ¿no? Cómo van llegando a Cristo, se van fortaleciendo, van ganando a otros, y van llegando otros, y van llegando otros. ¿Necesitas ser fortalecido? Acude al Señor, acude a su palabra. No tengas miedo, no te escondas. Uno de los problemas que tenemos a veces en el liderazgo de la iglesia es que nos escondemos. No, ¿cómo voy a decir a los demás que me siento así? ¿Cómo voy a decir esto? ¿Cómo voy a decir lo otro? Pensamos que esto no nos debe ocurrir. Pensamos que como cristianos no nos debe pasar. Podemos ir delante del Señor, que Él conoce todo lo que somos y Él tiene un momento para fortalecernos. Pablo se queda ahí 1 año y medio, enseña a las personas, la iglesia crece, camina. Dice el verso 18, y leo al 21 para concluir. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. ¿Y con él quién? Priscila y Aquila. Priscila y Aquila, esta pareja con la cual él llegó, este punto de referencia inicial con el cual él inicia, ahora hermanos están embarcando en un viaje misionero. Si tú tienes poco de haber conocido a Cristo, si tú dices, bueno, yo voy conociendo apenas de Cristo, yo creo que aquí yo así voy a estar. No, Dios quiere usarte también a ti. Si tú eres una persona que tiene 1 año de haber conocido de Cristo, 2 años de haber conocido de Cristo, el Señor te alcanzó con un propósito, para que seas parte del equipo, para que seas parte del equipo misionero, pero también que seas parte de ese equipo que fortalece, que anima, que ayuda a otros. Y esta pareja junto con Pablo dice que se van a Siria. Dice ahí que se raparon la cabeza en Crea porque tenía hecho voto el apóstol Pablo, y esto me habla de un voto del Nazareno que él tenía que hacer, pero él se identificaba mucho con su pueblo, no tenían otra razón para hacerlo más que eso. Termino, y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando a la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó a Éfeso. Y empieza otro viaje más, otro camino más para llevar el Evangelio. Hermanos, en medio del trabajo, Dios nos fortalece. En medio del trabajo, Dios nos anima. En medio de las pruebas y dificultades, Dios dice: no temas, sino habla y no calles. No lo hagas. No lo dejes, no dejes que tu mente se llene de eso y te desanime. El Señor está hablando, va a poner personas, aún te va a dar lo que necesitas, y Él mismo a través de su palabra te va a hablar claramente diciéndote: tranquilo, yo tengo el control de todas las cosas. Qué hermoso saber que cuando pensamos en la iglesia de Corinto, puedo pensar en Priscila, en Aquila y Priscila, decir: oh, los hermanos cuando iniciaron allí. Qué hermoso es que yo puedo pensar en un hombre llamado Crispo y su familia. Qué hermoso que puedo pensar hasta en Sóstenes y cómo la obra continúa. Son nombres que están allí para que tú y yo entendamos que cuando el Señor nos alcanza es porque nos quiere incluir en su obra. ¿Cuánto tiempo llevas en el Evangelio? El Señor te quiere incluir. El Señor te está incluyendo para compartir.
Nos ponemos en pie, hermano. Vamos a orar. Señor, en esta hora te agradecemos por tu palabra. Tú nos conoces, Señor. Nuestros temores, nuestras dudas, nuestras angustias. Tú las conoces todas. Te agradecemos, Señor, porque cada día nos muestras tu amor, tu preocupación por nosotros y nos dices: no temas, yo estoy contigo. Señor, si alguien aquí de mis hermanos también está pasando alguna prueba por predicar tu palabra, si alguno de los que están aquí, su familia los ha rechazado porque les han compartido el Evangelio, si algunos, Señor, de aquí los han abandonado por esta causa, hoy, Señor, a través de tu palabra, juntamente con el apóstol Pablo, tú nos dices a él y a nosotros: no temas, no calles, sino habla. Yo estoy contigo. Yo soy el que produce en cada corazón el querer como el hacer. Yo voy a ir reuniendo a las personas. Solamente habla, no calles. Y yo voy a ir hablando a cada uno de ellos. Y cada uno de ellos vendrá a mis pies. Señor, gracias por las personas que están a nuestro alrededor, que nos animan, que están dentro del equipo misionero, o que tienen este mismo sentir de compartir tu palabra y que nos animan. Gracias por aquellos amigos que nos has dado para ser fortalecidos, Señor. Gracias, Señor, por todos los recursos que nos das, que nos provees. Cuando necesitamos, tú suples toda nuestra necesidad. Y gracias, Señor, por tu palabra, que es viva y eficaz y que nos fortalece, que nos habla cada día y que nos dice: yo estoy en control. Te damos gracias por ella, Señor, y te pedimos dirección y sabiduría. Si alguien hoy, Señor, necesita un abrazo de tu parte, que hoy lo pueda recibir, Señor, para que siga fortalecido en ti. En el nombre de Cristo Jesús pido todo esto. Amén. Ocupen sus lugares, Señor, que siempre